Quiero decirles que, bueno, estábamos viendo el evento que se realizaba el día de ayer en el Estadio Cuscatlán y concluíamos con algo, y es que el evento tenía algo totalmente diferente, y es que todo giraba alrededor de adorar al Señor. La palabra dice que todo lo que respira alaba al Señor, pero adorarlo de una forma realmente muy diferente, y considero yo quizás más solemne, más íntima. Y creo que de hecho algunos participantes cantaban algunas canciones que nosotros hemos estado cantando durante estos días, y considero yo que Dios nos está llamando a nosotros a más que una comunión. Él nos está llamando a una relación con Él. Y de alguna manera la relación y mantener una relación, esto demanda esfuerzo, demanda tiempo, y por eso es que durante estos días hemos estado intencionalmente buscando al Señor a través de la alabanza, la adoración, la palabra, todo lo que hemos estado viviendo. De alguna manera debe de tener su resultado. Y como lo hemos estado anunciando estos días, espero que cada uno de ustedes disponga en su corazón el poder permanecer en este lugar, o en su efecto quizás regresar en punto de las 4 de la tarde para poder cerrar estos 7 días en su presencia. Y en el otro tiempo, ya para la Santa Cena, va a estar el pastor Felipe con nosotros. Esperamos que él pueda ministrar también la palabra. Y como hemos sido convocados a ayuno durante este tiempo, el ayuno, quizás como cualquier otra disciplina espiritual, ha perdido quizás en alguna manera el efecto en la vida de la iglesia. Y es por eso que estamos enfatizando esta parte. Les decía hace yo creo que el año antepasado, creo que fue, yo hacía énfasis en la importancia de prolongar los ayunos, de prolongar estos tiempos. Si nosotros hemos estado a lo mejor ayunando cada vez que somos convocados a hacerlo, que podamos nosotros de una forma voluntaria tener parte de nuestra vida
relacional de poder nosotros apartar un tiempo semanal. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Tomar un tiempo semanal para poder ayunar, para poder abstenernos de la comida y así nosotros sensibilizar nuestro corazón. También la importancia que tiene el que nosotros podamos prolongar estas jornadas de ayuno. Y aquí quizás pudiéramos cuestionarnos y decir, pero yo no creo que Dios necesite tanto. Y es cierto, los que necesitamos somos nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Lo que necesitamos somos nosotros, y por eso tenemos que atender a estos llamados que tenemos para buscar al Señor. Esta mañana quiero hablar del ayuno como la puerta a lo sobrenatural. El ayuno como la puerta a lo sobrenatural. Y es que cuando el hombre se vacía de él, cuando nosotros nos vaciamos de nuestra humanidad, cuando nos vaciamos de nuestro orgullo, de nuestras propias capacidades, entonces Dios se empieza a manifestar. Y yo no sé, hermanos, si usted ha experimentado de alguna manera el poder sentirse a lo mejor vulnerable a la presencia de Dios. Porque déjeme decirle que cuando, nosotros, y creo que hermana Melissa sabe también de esto, en Castillo del Rey a nosotros nos enseñan a practicar el ayuno como un empoderamiento. Un empoderamiento, y se le llama un empoderamiento porque de alguna manera hay diferentes actividades por realizar, pero también la intención del empoderamiento, escuche esto, es poder empezar el día viernes con ayuno, continuar sin cenar el día sábado y finalizar el domingo por la tarde. Por eso se le llama empoderamiento. Y si para nosotros es fácil ayunar hasta el mediodía, porque mire, el que no ayuna, me acabo de acordar de un viejo dicho que se decía antes, que el que no ayuna, el diablo se lo desayuna, el que no ayuna. Pero realmente el que no ayuna, un tiempo de comida, un mediodía, siente que va a morir el que no ayuna. Siente que se va a desmayar. Y mire, y sabe que el cuerpo tiene la capacidad de resistir sin alimentación por varios tiempos. Y la prueba de ello es que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Y dice que quien lo fortalecía era el Espíritu Santo. Moisés se registra por lo menos unas 3 veces en la vida de Moisés que ayunó 40 días y 40 noches.
Entonces, cuando nosotros nos aprendemos a vaciar de nuestra humanidad, de nuestros intereses, renunciar a la comida, entonces Dios empieza a manifestar en nosotros. Ahora, pero la pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a renunciar a eso? Mire, hermanos, yo le decía el viernes, y ayer quizás también lo mencionaba, un hombre con casi más de 40 años de vida cristiana. Y yo bien emocionado le decía, estamos en estos 7 días de ayuno, en estos 7 días de noche en su presencia, y el día domingo vamos a cerrar con 10 horas desde las 8 hasta las 6 de la tarde. ¿Y sabe qué me dijo? Mire qué bonito eso. Yo nunca he oído y he estado en algo así. 40 años. Entonces, debemos entender que cuando logramos experimentar, obviamente, hermanos, nuestro cuerpo se va a resistir, nuestro cuerpo. Porque aun cuando tenemos la capacidad de soportar sin comer por varios días, aún sin hacerlo intencionalmente, es decir, que por alguna razón usted se extraviara en un lugar donde no tuviera nada que comer, y si lo encuentran a los 5 días, probablemente lo van a hallar vivo. O sea, lo van a encontrar vivo, al menos si logra por lo menos tener agua, lo van a encontrar vivo. Y sabe algo sorprendente que sucede cuando nosotros ayunamos, es que logramos que nuestro cuerpo logre entender que aun cuando nuestro espíritu está dispuesto, la carne siempre se va a oponer a esta parte. Y es por eso que el ayuno no solamente es una disciplina espiritual, sino que es un canal de intervención sobrenatural donde Dios responde, donde Dios habla, donde Dios transforma, pero que también Dios responde poderosamente. Y esto nosotros debemos de verlo cada vez que nos disponemos a ayunar. Hemos hablado muchas veces de este tema, pero yo sigo de alguna manera creyendo que a veces lo seguimos ignorando porque no estamos viendo el efecto en él. Y yo le voy a decir una cosa, iglesia, aún los medicamentos, si nosotros no los seguimos al pie de la letra, no van a tener su efecto. Y usted dice, no es que yo me lo tomo. Sí, pero es que le han dicho que se lo tome cada 8 horas. Y usted se lo toma cada 12 horas. Y le han dicho que se lo tome después, antes de cada comida. Y usted, como se le olvida, se lo toma después de cada comida. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros con la palabra. La palabra nos está exhortando, la palabra nos está guiando, la palabra nos está dirigiendo hacia el propósito de Dios, pero no estamos atendiendo tal cual debería ser la palabra. ¿Está de acuerdo? ¿O no? Entonces, lo primero que quiero que consideremos es que es el principio, el ayuno como un diseño divino. Vean lo que dice Mateo en el capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 16. Mateo 6, 16 nos enseña
una verdad que nosotros deberíamos tomar en cuenta esta noche. El principio, el ayuno como un diseño divino, lo tenemos. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Es decir que aquí, hermanos, aunque hacemos la convocatoria general al ayuno, pero que me libre el Señor de decirle, hermano, levante la mano, ¿quién está ayunando? ¿O será que solo yo estoy ayunando y ustedes ya vienen bien cafeteados? Eso es ser austero. Ustedes ya vienen bien cafeteados y por eso es que se ven felices ahí y solo yo estoy. Eso es ser austero. Y dice, no seáis así como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Yo le voy a decir algo. Como programas, nosotros tenemos algunos programas de ayuno en el distrito, en la zona, en la región. Y muchas veces, personalmente, yo por alguna razón, y a veces porque no he querido, a veces yo ya me he ido bien desayunado, bien cafeteado. Y cuando estamos cantando, mire, yo soy el que más grito. ¿Y cómo no voy a gritar si tengo 3 tortillas dentro mío? Pero es aquí donde el principio, el ayuno como un diseño divino, dice, pero eso se lo digo para que no se sientan mal los que vinieron cafeteados y comido hoy, vea. Pero no hagan de eso una sinvergüenzada tampoco, vea. O sea, cuídense de eso. Entonces, pero tú, dice, cuando ayunes, oiga, unge tu cabeza, báñate. Unge tu cabeza y lava tu rostro. Oiga, para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino que dice, sino a tu Padre que está en lo secreto. Pero esto que no vaya a ser ocasión. O sea, si usted va a lo secreto del Padre, sí, ya sé cómo veniste. O sea, si a mí no me puede engañar. Si ni siquiera oraste por la comida que te comiste, o sea, yo te conozco. Y le dice, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, aquí vienen los resultados. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí está el efecto. Aquí está el resultado. O sea, está bien que nadie sepa que ayunamos. Pero Jesús dijo, por sus frutos os conoceréis. Yo animaba a los pastores del distrito. Pensé 5 minutos en decirle a mis pastores, porque como soy el presbítero de ellos, pero a los pastores del distrito, los animaba a que ellos pudiesen tener su tiempo personal con Dios. Porque de lo contrario, nosotros nos volvemos hipócritas. Nos volvemos fariseos
poniendo carga a la gente que no puede llevar. Y yo le decía, no confundamos los programas que tenemos con la iglesia con la vida devocional, con la vida relacional que nosotros tenemos que tener. No confundamos eso. Y es aquí donde yo quiero decirles a ustedes lo mismo. Como la iglesia de Cristo, hermanos, no confundamos los programas de la iglesia con la vida relacional que usted y yo tenemos que tener. Porque si usted solamente ayuna cuando se le convoca una vez al mes, déjeme decirle que tristemente usted está mal. Porque usted voluntariamente tendría que buscar un tiempo para permanecer en la presencia de Dios. Y espero que entienda lo que estoy tratando de transmitir esta noche, esta mañana. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 9, versículo 15 también dice, Jesús les dijo, Mateo 9, 15, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Entre tanto el esposo está con ellos. Oiga, si ya lo encontró, vea lo que dice. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Hermanos, seamos honestos. En los tiempos de crisis es cuando nosotros más hemos buscado a Dios, ¿sí o no? En los momentos de angustia, en los momentos difíciles, es cuando más hemos buscado a Dios. Y mire, esto es triste, hermano, porque hay gente que incluso dice que mire, Dios por eso siempre me tiene apretado a mí para que yo no me olvide de buscarlo. Hermanos, se lo digo por experiencia, eso de vivir apretado no es tener paz. ¿Y cómo es que yo todo el tiempo voy a estar apretado para? No es como cuando usted viene y no viene apretado por las circunstancias, por los problemas, y usted puede levantar sus manos y decir, yo tengo gozo en mi alma, yo tengo gozo en mi alma, tengo gozo en mi alma y en mi ser, y es como ríos de agua viva, y usted tiene libertad y disfruta la presencia de Dios. Entonces, Jesús estableció el ayuno como una práctica normal del creyente. Es decir, que no debería ser una carga, sino que una práctica habitual. Porque el ayuno, hermanos, debemos saber que no es opcional en lo espiritual. ¿Sabe que el ayuno es parte de nuestro crecimiento espiritual? ¿Por qué no se apropia de esta palabra y dice el ayuno es parte de mi crecimiento espiritual? Sí, así. El ayuno es parte de mi crecimiento espiritual. En segundo lugar, quiero que pensemos en hombres de la Biblia que activaron lo sobrenatural a través del ayuno.
Y tenemos a Moisés. Moisés tenía un acceso directo a la gloria de Dios. Y esto es algo muy importante, porque David decía, ¿quién entrará en el lugar santo? ¿Quién subirá al monte de Dios? Decía David. ¿Y quién entrará en su lugar santo? Y él decía, el limpio de manos, el puro de corazón, aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Y Moisés era un hombre que tenía acceso. Y ayer leíamos de la vida de Moisés, y Éxodo capítulo 34, versículo 28, dice, y él estuvo ahí con Jehová. Oiga, él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. Está leyendo Éxodo 34, 28. Mire lo que dice. No comió pan, ni qué dice, ni bebió agua. Y escribió las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Más adelante, en el 29, dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, dice que la piel de su rostro resplandecía cuando iba bajando. Entonces, ese es el efecto sobrenatural. El encuentro directo con Dios. Lo segundo es una transformación visible. O sea, el acceso a la presencia le permitió un encuentro directo, pero también una transformación. Luego vemos a Daniel. Mire, Moisés tiene acceso directo a la gloria de Dios. Daniel tuvo una activación de la revelación espiritual. Y dice Daniel capítulo 10, versículo 2 al 3, dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por un espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. También el versículo 12 del capítulo 10 le dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y dice el 13 que el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días. Pero aquí vienen los efectos sobrenaturales. La respuesta llegó, aunque había una guerra espiritual, pero hubo una visitación angelical también. Pero también tenemos a Esther. El ayuno de Esther le
ayudó y tuvo una intervención divina en los tiempos de crisis. Y dice Esther capítulo 4 versículo 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y dice, y ayunen por mí, y no comáis, oiga, ni bebáis en 3 días. Tenemos a Moisés que ayunó 40 días y 40 noches sin agua, sin comida. Tenemos a Daniel que no probó manjar, no probó carne ni vino por 3 semanas, ni Coca-Cola por 3 semanas, sino que se mantuvo ahí. Y tenemos a Esther, 3 días, un empoderamiento de 3 días. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente los mismos 3 días y 3 noches. Y entonces entraré a ver al rey. Y aunque no sea conforme a la ley, y vea la determinación. Y si perezco, que perezca. ¿Cuál fue el efecto aquí? Protección divina, pero también cambio del destino nacional. Todo lo que Dios hizo a través de una mujer que tuvo determinación. Hermanos, no nos acostumbremos a vivir en lo natural. Lo natural es cansado. Lo natural es desgastante. Volvámonos a vivir en una vida sobrenatural. Y otro personaje que marcó el principio y el fin de la historia es Jesús. Jesús nos enseña que el ayuno nos da la victoria sobre la tentación. Y todos conocemos el relato del capítulo 4 de Mateo. Mateo 4, 1 y 2 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El versículo 11 habla de los resultados, porque dice que el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cuál fue la victoria? El efecto sobrenatural, victoria sobre Satanás y la fortaleza espiritual. Pablo fue un hombre que recibió dirección, fue un hombre que recibió poder ministerial, porque dice Hechos capítulo 13, versículo 1 y 2, ministrando estos al Señor, oiga, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Aquí podemos ver el efecto, la dirección del Espíritu Santo y el envío apostólico. Pero quiero que podamos hablar de la iglesia primitiva, una iglesia que ayunaba y veía lo sobrenatural. Esto debe de ser algo que
que a nosotros debe de impulsarnos a ayunar, porque de la misma manera como lo hacían con Pablo, ayunaban y el Espíritu hablaba. Hechos capítulo 14, versículo 23, dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor. Aquí podemos ver algo. Lo primero es que el ayuno era parte de decisiones importantes, de crecimiento del ministerio y de la dirección divina. Y la iglesia no es la excepción. La iglesia no debería de ser la excepción, porque la iglesia necesita tomar decisiones importantes. Las familias necesitan tomar decisiones importantes. Necesitamos crecimiento dentro de los ministerios de la iglesia. Yo les decía el domingo anterior, y de hecho lo hacía el pastor Marcos ayer: hermanos, oremos por los ministerios de alabanza. Oremos para que Dios pueda levantar hombres, mujeres que puedan ministrar la alabanza, la adoración al Señor. Y no esperemos ver de dónde pueden venir. Digámosle al Señor: Señor, dame crecimiento. Yo no quiero quedarme solo con el deseo de tocar una guitarra. Yo no quiero quedarme solo con el deseo de tocar una batería, o de cantar, o de ejecutar un piano. No quiero quedarme con ese deseo. Yo quiero hacerlo, y lo voy a hacer en tu nombre. Y ahí está el hermano Job, que está dispuesto a enseñarle cualquier instrumento. Entonces, no se quede con el deseo de hacerlo. Le decía a hermana Astrid el domingo pasado: no tenga miedo, tírese. Y que me dice que a mí me dan que me salga un gallo, que le salga y que cante también ese gallo. Pero a medida se vaya ejercitando. Y por eso le hicieron pasar ahora, para que se le vayan sacando esos gallos y que lo haga con seguridad. Pero mire, hermana Astrid, aquí tiene una razón para ayunar. Dígale al Señor: hoy voy a ayunar para que esos gallos se salgan en el nombre de Jesús. Y que no se salgan a la hora de cantar. Que esos canten a las 5 de la mañana, pero no cuando yo vaya a cantar. Dígale al Señor. Necesitamos. Dígame usted, ¿cuántos de nosotros no necesitamos dirección divina, hermano? Yo necesito dirección divina. Quiero hablarle de hombres de la historia. Hombres de la historia cristiana y el poder que el ayuno tiene. Mire, quizás a usted estos nombres le parezcan un tanto quizás no conocido, quizás hasta ahora los va a escuchar. Pero ¿qué le parece si nosotros escribimos nuestra propia historia? Y usted empieza a relatar, y su relato va a empezar así, miren. Por casi más de 14 años se me instó, se me dijo hasta el cansancio que tenía que ayunar. Estoy mencionando los 14 años que tengo yo de estar acá. Y así va a empezar usted a escribir lo suyo. Y nunca me había dado cuenta del efecto que tenía el ayuno en mi vida.
hasta que un día ayuné para aprender a tocar un instrumento. Y mientras más ayunaba, mi oído musical se iba abriendo más y más. Hasta que empecé a ayunar para predicar con denuedo la palabra de Dios. Y cuanto más la leía, oiga esto es poderoso. Y cuanto más la leía, cuanto más ayunaba, la revelación de la palabra fluía, la inspiración fluía. Y yo no podía callar lo que Dios hacía en mí. Y ahora, en vez de hablar de John Wesley, podríamos hablar de Astrid de Medrano. Ayunaba 2 veces por semana. ¿Qué le parece? John Wesley ayunaba 2 veces por semana. Y John Wesley dirigió uno de los avivamientos más extraordinarios de la historia. Ayer yo me sentía honrado porque una de nuestras misioneras de Asambleas de Dios les predicaba a más de 30,000 personas que quizás podían estar en el estadio. Una de nuestras misioneras. Y yo decía, qué extraordinario eso. Pero ¿sabe qué? Cuando usted entienda que el ayuno es poderoso, puede ser uno de ustedes. Puede ser hermana Jenny, si lo cree. Amén. Pero tiene que ayunar por lo menos 2 veces a la semana. Puede ser uno de nuestros hijos, si lo creemos. Pero tenemos, mire, él lideró uno de los avivamientos más poderosos de la historia. Tenemos a Charles Finney. Él practicaba el ayuno constante. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Una convicción profunda del pecado. Y también lideró avivamientos masivos a lo largo de la historia. Martin Luther King enseñó el ayuno como una disciplina seria. Enseñó que el ayuno era algo que no se podía negociar. Que el ayuno es algo que debe de formar parte de nuestra vida espiritual. Smith se caracteriza por una vida marcada por milagros, oración y ayuno. Entonces, hermanos, ¿cuáles son los efectos sobrenaturales del ayuno en nuestros días? Una mayor sensibilidad espiritual, dirección divina, una victoria sobre la carne y una activación del poder de Dios, una intervención en crisis y la revelación espiritual en este tiempo. Hay una advertencia espiritual en Isaías 58. No es más bien, dice Isaías, el ayuno que yo escogí
desatar las ligaduras de impiedad. No es que le deis el pan al hambriento. Hermanos, la advertencia es esta, y es que no todo ayuno agrada a Dios, porque el ayuno incorrecto podría ser el religioso sin un cambio de vida e injusticias. Pero el ayuno correcto tiene que ver con humillación, obediencia y transformación. De eso trata el ayuno. Así que, hermanos, la iglesia necesita volver al ayuno, al menos por 3 razones. Primero, para que haya sensibilidad espiritual en nosotros, para que la rutina no forme parte de nuestra liturgia, y para que cada una de las cosas que nosotros hagamos puedan tener un efecto en lo natural. ¿Sabe por qué? Porque donde hay ayuno genuino, hermanos, lo sobrenatural deja de ser teoría para nosotros y se empieza a volver una experiencia. ¿Qué quiero decirle con esto, hermanos? Que lo que ahora hablamos como una teoría, cuando nosotros ayunamos, ahí estamos buscando a que Dios se vuelva a manifestar otra vez en nosotros. Porque no estamos buscando solamente ayunar, sino que estamos buscando que Dios se vuelva a manifestar en nosotros. Yo quiero pedirle esta mañana que estemos de pie unos minutos.